La moda fue, durante siglos, una jaula, no de hierro, de tela, de corsés apretados, de capas pesadas que obligaban al cuerpo femenino a quedarse quieto, a respirar poco, a existir solo para ser mirado. Durante generaciones, la ropa no servía a las mujeres servían a la ropa, hasta que ese sistema encontró a una destructora, no con violencia, no con discursos políticos, no con consignas, con tijeras, con agujas, con líneas rectas, precisas, casi implacables. Coco Chanel no preguntó qué quería la moda, preguntó qué necesitaban las mujeres para vivir. Esa pregunta fue suficiente para sacudir toda una industria. Cuando el mundo adoraba el exceso, ella eligió la reducción. Cuando la belleza significaba inmovilidad, ella ofreció movimiento. Cuando la moda era espectáculo para otros, ella la convirtió en herramienta propia. Nadie lo llamó revolución. Pero las revoluciones reales siempre empiezan así, en silencio, con constancia, sin pedir permiso. El corsé desapareció, el adorno cayó, la línea recta tomó el control, y al mismo tiempo nació una nueva imagen de mujer, una mujer que no necesitaba ser salvada, ni decorada, ni definida por nadie más. Chanel no creó tendencias, destruyó las reglas, le enseñó a la moda algo que nunca había entendido. La ropa puede otorgar poder, poder para moverse, poder para trabajar, poder para ocupar espacios sin disculparse, desde un sombrero simple, un traje flexible, un vestido negro sin artificios, una cadena en lugar de un asa. Objetos pequeños, aparentemente inofensivos, cambiaron la forma en que el mundo miraba a las mujeres, y sobre todo, la forma en que las mujeres se miraban a sí mismas. Hoy lo llamamos minimalismo, lo llamamos power dressing, lo llamamos quiet luxury, pero antes de tener nombre, ya era una rebelión que no buscaba escandalizar, sino durar. Coco Chanel no hizo la moda más bella, la hizo más peligrosa, peligrosa para el orden antiguo, peligrosa para los cuerpos controlados, peligrosa porque ofrecía libertad. Y una vez que la libertad se viste, ningún sistema puede volver a quitársela. Esta no es la historia de una mujer, es la historia de una revolución vestida sobre el cuerpo humano. Y aún no ha terminado. Antes de Chanel, la moda no liberaba, ordenaba. Ordenaba cuerpos, ordenaba gestos, ordenaba silencios. El cuerpo femenino no era un espacio propio, era una estructura a disciplinar. Corsés rígidos comprimían costillas, las cinturas se forzaban hasta el límite de lo posible. Respirar era un lujo. Moverse, una concesión mínima. La moda dictaba cómo sentarse, cómo caminar, cómo inclinar la cabeza, cómo ocupar menos espacio del que el cuerpo realmente necesitaba. No era belleza, era obediencia. Cada vestido era una instrucción, cada capa, una advertencia, cada adorno, una jaula disfrazada de elegancia. El exceso no era creatividad, era vigilancia. Cuantas más capas, menos movimiento. Cuanto más peso, menos autonomía. Cuanto más ornamento, menos cuerpo real. La silueta ideal no nacía del cuerpo femenino, se imponía sobre él. La moda hablaba, el cuerpo obedecía. Y lo más peligroso no era el corsé, era la idea detrás del corsé, la idea de que la mujer debía adaptarse a la ropa, nunca al revés. El lujo se medía por incomodidad, la sofisticación, por sacrificio, la feminidad, por restricción. Cuanto menos podía moverse una mujer, más elegante se la consideraba. La inmovilidad se volvió virtud, la fragilidad, un ideal, la dependencia, una estética. La ropa no estaba hecha para vivir el mundo, estaba hecha para ser vista dentro de él. El cuerpo femenino se convertía en vitrina, no en sujeto. En este sistema, la moda no acompañaba la vida, la reemplazaba. Las mujeres no caminaban, desfilaban, no trabajaban, posaban, no habitaban espacios, los decoraban. La moda funcionaba como un lenguaje silencioso que repetía el mismo mensaje: quédate quieta. Y ese mensaje se normalizó, se heredó, se enseñó como tradición. Durante décadas, nadie lo cuestionó, porque parecía natural, porque siempre había sido así. Eso era el verdadero poder del sistema, no la opresión visible, sino su aceptación. La moda no necesitaba imponerse por la fuerza,
Ya había convencido al mundo de que así debía ser, hasta que apareció una grieta. No un grito, no un manifiesto, una grieta, una duda silenciosa incrustada en la tela misma. ¿Y si la ropa no tuviera que dominar el cuerpo? ¿Y si el lujo no tuviera que doler? ¿Y si la elegancia no necesitara inmovilidad? Estas preguntas no eran populares, eran peligrosas, porque cuestionaban la base completa del sistema. Si el cuerpo podía moverse libremente, el orden visual se rompía. Si la mujer podía caminar rápido, la jerarquía se alteraba. Si la ropa se adaptaba al cuerpo, el control se desvanecía. Antes de Chanel, la moda femenina no estaba rota. Funcionaba perfectamente. Funcionaba para mantener el cuerpo contenido. Funcionaba para mantener el rol intacto. Funcionaba para que nada cambiara. Por eso, lo que vendría después no podía ser un ajuste. Tenía que ser una ruptura, no un nuevo adorno, no una nueva silueta, sino la destrucción de la idea misma de que la moda debía controlar. Antes de Chanel, el cuerpo femenino no era libre. Estaba diseñado para encajar, y cuando un sistema lleva demasiado tiempo sin cuestionarse, no cae por exceso. Cae por una sola decisión radical: dejar de obedecer. La revolución no empezó creando algo nuevo. Empezó quitando quitar peso, quitar exceso, quitar ruido. Chanel no añadió capas, las arrancó. No buscó una nueva silueta espectacular. Buscó espacio. Espacio para el cuerpo. Espacio para el movimiento. Espacio para respirar. En un mundo obsesionado con decorar, ella hizo algo radical. Dejó cosas fuera. Cada decisión fue una negación. No al adorno, no al volumen inútil, no a la complejidad que no servía a nada. La moda, por primera vez, empezó a adelgazar. No por estética, por intención. Las líneas se volvieron claras, las formas, honestas, las proporciones, humanas. Nada sobraba, nada fingía. Ese gesto fue interpretado como pobreza visual, como falta de imaginación, como amenaza, porque cuando quitas lo innecesario, lo que queda no se puede ocultar. El cuerpo aparece, el movimiento se revela, la presencia se vuelve evidente. La simplicidad no era neutral, era un ataque directo al sistema. Un sistema que vivía del exceso para justificar su autoridad. Un sistema que confundía complejidad con valor. Chanel desmontó esa lógica pieza por pieza. Demostró que el lujo no necesitaba explicación, que la elegancia no necesitaba justificación, que la fuerza podía existir sin ornamento. Cada prenda reducida era una pregunta incómoda. ¿Por qué llevábamos todo lo demás? La moda, acostumbrada a esconder inseguridades detrás de capas, se quedó sin refugio. Y cuando ya no hay exceso, la mirada cambia. El ojo deja de perderse en detalles. Empieza a haber intención. Eso fue el verdadero escándalo. No la ropa, la claridad. Porque la claridad es peligrosa. No distrae, no disimula, no negocia, obliga a enfrentarse a lo esencial. Chanel entendió algo antes que todos. El futuro no pertenecía a quien añadiera más, sino a quien supiera quitar mejor. Ese principio no era una moda, era una herramienta que, una vez introducida en el sistema, no podía desactivarse. Desde ese momento, la moda ya no podía ignorar la pregunta: ¿para qué sirve esta prenda? Y cuando una industria empieza a preguntarse para qué existe algo, ya no puede volver a funcionar como antes. El primer acto de la revolución fue silencioso. No desfiló, no gritó, simplemente dejó de obedecer la lógica del exceso. Y al hacerlo, abrió la puerta a algo completamente nuevo. Una moda que no imponía, sino que liberaba. Hasta ese momento, la moda femenina no se pensaba en movimiento. Se pensaba en poses. El cuerpo estaba diseñado para ser visto desde un ángulo fijo, de frente, de perfil, nunca en acción. Caminar era secundario. Trabajar, irrelevante. Vivir con velocidad, impensable. Chanel introdujo una idea peligrosa. La ropa debía acompañar al cuerpo, no anticipar su inmovilidad. Por primera vez, el diseño empezó a preguntarse qué pasaba entre un paso y otro. El tejido dejó de ser rígido. Las costuras dejaron de imponer trayectorias. Las prendas empezaron a responder al movimiento en lugar de corregirlo. El cuerpo ya no tenía que adaptarse a la prenda. La prenda reaccionaba al cuerpo. Eso lo cambió todo.
El caminar dejó de ser un acto controlado. Se volvió natural, rápido, decidido. El gesto cotidiano entró en la moda. Subir escaleras, cruzar la calle, trabajar con las manos ocupadas. La ropa ya no exigía atención constante. Permitía olvidarse de ella. Y cuando una mujer podía olvidar lo que llevaba puesto, podía concentrarse en lo que hacía. Ese fue el verdadero giro. La moda dejó de ser el centro. El cuerpo recuperó protagonismo. Las prendas no imponían ritmo, seguían el ritmo. Ese cambio alteró la percepción completa del tiempo femenino. Antes, el día estaba fragmentado por la ropa. Ahora, el día fluía. Antes, cada acción debía calcularse. Ahora, el cuerpo podía decidir. La ropa dejó de marcar límites visibles. Empezó a expandir posibilidades, y con ello, la imagen de la mujer cambió sin necesidad de proclamarse. No era una mujer decorativa, era una mujer en tránsito. No estaba esperando ser mirada. Estaba yendo a algún lugar. La moda, por primera vez, captó esa energía, y al hacerlo, dejó de ser estática. A partir de ese momento, el diseño ya no podía ignorar el movimiento, ni la velocidad, ni la vida real. La ropa se convirtió en una extensión del cuerpo en acción. Ese fue el punto sin retorno. Porque una vez que la moda acepta el movimiento, no puede volver a exigir quietud. Y cuando el cuerpo aprende que puede moverse libremente dentro de la ropa, no vuelve a aceptar lo contrario. La revolución no gritó, caminó. Y el mundo, sin darse cuenta, empezó a caminar con ella. El poder, hasta entonces, tenía un uniforme. Y no estaba hecho para mujeres. Era rígido, pesado, diseñado para imponer distancia. La autoridad se vestía con estructuras duras, con hombros firmes, con líneas que separaban a quien manda de quien obedece. La moda femenina no participaba de ese lenguaje. Lo observaba desde fuera. Chanel no copió el poder masculino. Lo tradujo, tomó su gramática y cambió el significado. Introdujo prendas que no pedían aprobación, que no buscaban agradar, que no suavizaban el mensaje. Las líneas se volvieron firmes, las formas, controladas. El equilibrio sustituyó a la ornamentación. La ropa empezó a proyectar presencia, no seducción, no fragilidad. Era una autoridad silenciosa, sin gestos grandilocuentes, sin exageración. No gritaba, no explicaba, simplemente estaba. Ese fue el quiebre. Por primera vez, una mujer podía vestir con la misma seriedad que un hombre sin renunciar a su identidad. La elegancia dejó de ser decorativa. Se volvió estratégica. La prenda ya no servía para embellecer el cuerpo. Servía para posicionarlo. El cuerpo ocupaba espacio. No se encogía. No se excusaba. La ropa no pedía atención. Imponía respeto. Ese tipo de poder era nuevo. Y por eso resultaba incómodo. Porque no se podía reducir a una estética. Era una actitud. La moda comenzó a construir autoridad sin símbolos evidentes, sin uniformes reconocibles, sin jerarquías visibles, y eso la volvió peligrosa, porque cuando el poder deja de exhibirse, se vuelve difícil de cuestionar. Las mujeres ya no necesitaban demostrar fortaleza, la llevaban puesta, no como armadura, sino como certeza. Ese fue el nacimiento de una nueva figura, la mujer que no se presenta, se impone. No desde la confrontación, desde la calma, no desde el exceso, desde la claridad. La moda, sin declararlo, había cambiado su función otra vez. Ya no solo acompañaba la vida, ahora construía autoridad, y cuando el poder se vuelve cotidiano, deja de parecer excepcional. Se normaliza. Eso fue lo verdaderamente revolucionario. Porque una vez que la autoridad se vuelve normal, ya no se puede retirar, solo se puede ampliar. Toda revolución necesita un lenguaje, y todo lenguaje necesita símbolos. Chanel entendió algo esencial. Si una idea no se reconoce al instante, no sobrevive. La moda dejó de depender del contexto, empezó a depender de la memoria. El negro dejó de ser ausencia, se volvió declaración. No gritaba color, imponía presencia. El negro no explicaba nada, lo decía todo. Luego vinieron los objetos, pequeños, repetibles, inconfundibles. Una cadena que ya no colgaba, sostenía. Perlas que no pretendían ser reales, pero eran auténticas en intención. Un bolso que liberaba las manos y con ellas, el gesto.
Cada elemento tenía una función clara: ser recordado. No por extravagancia, por precisión. Chanel no decoró prendas. Construyó signos, signos que podían leerse sin traducción. En París, en Nueva York, en cualquier lugar donde el cuerpo entrara antes que la palabra. La moda se convirtió en código, un código que decía: esto es autonomía, esto es control, esto es claridad. Y cuanto más simple era el símbolo, más fuerte se volvía, porque lo simple no envejece, no depende del contexto, no necesita actualización. El símbolo sobrevive cuando la tendencia muere. Ahí ocurrió otro quiebre silencioso. La moda dejó de ser solo algo que se lleva puesto. Se convirtió en algo que se reconoce. El cuerpo ya no necesitaba explicación. El símbolo hablaba por él. Y cuando el símbolo se vuelve universal, el mensaje se vuelve permanente. Chanel entendió que el verdadero poder no estaba en crear cosas nuevas constantemente, sino en crear formas que pudieran repetirse sin perder significado. Esa repetición no era agotamiento, era consolidación. Cada aparición reforzaba la idea, cada regreso la hacía más sólida. La moda dejó de correr, empezó a permanecer. Desde ese momento ya no bastaba con diseñar bien, había que diseñar para la memoria colectiva. Y cuando la memoria adopta una forma, esa forma deja de pertenecer al tiempo. Se vuelve referencia. La revolución entró en su fase más peligrosa. Ya no podía ignorarse, ya no podía diluirse, porque ahora tenía símbolos. Y los símbolos no desaparecen, se transforman, se repiten, se heredan. Así, sin levantar la voz, la moda aprendió a hablar un idioma que el mundo entero entendía. Y ese idioma todavía se sigue hablando hoy. Hasta aquí, la moda había cambiado formas. Ahora iba a cambiar reglas. Chanel no se detuvo en prendas. Avanzó hacia algo más profundo. Una lógica, una forma de decidir qué merece existir y qué no. La pregunta dejó de ser ¿qué es nuevo? Y pasó a ser ¿qué es necesario? Ese desplazamiento lo alteró todo. Las colecciones ya no se pensaban como temporadas aisladas. Se pensaban como continuidad. La ropa dejó de depender del momento. Empezó a depender del criterio. Un buen diseño no era el más llamativo. Era el que resistía el paso del tiempo sin pedir modificaciones. La moda empezó a medirse por duración, por coherencia, por repetición, sin desgaste. Ahí nació una idea radical. Una prenda podía volver sin justificarse. No necesitaba reinventarse, solo reafirmarse. La estética dejó de correr detrás de la novedad. Se volvió selectiva. Pocas piezas, decisiones claras. Un armario que funcionaba como estructura, no como exhibición. La moda aprendió a decir no. No a lo superfluo, no a lo efímero, no a lo que solo existía para sorprender. Ese no fue su mayor afirmación. Porque cuando una industria aprende a limitarse, adquiere autoridad. La ropa dejó de competir. Empezó a sostener. Cada prenda tenía un rol, una razón, un lugar. Nada estaba ahí por azar. Nada pedía atención innecesaria. La moda se volvió legible, comprensible, predecible en el mejor sentido. Y esa previsibilidad no era aburrimiento, era confianza. El usuario ya no necesitaba descubrirse cada mañana. Podía apoyarse en una base sólida. Ese sistema permitió algo nuevo, la identidad personal por encima de la tendencia. La ropa dejó de imponer una imagen, permitió construirla. La moda ya no dictaba quién ser, ofrecía herramientas para decidirlo. Ese fue el cambio definitivo, porque cuando la estética se vuelve sistema, deja de depender de un creador, puede sobrevivir a su ausencia, puede adaptarse sin perder esencia. Lo que había empezado como ruptura, se consolidó como estructura. Y cuando una estructura se instala, todo lo que viene después tiene que dialogar con ella. La moda del siglo XX quedó marcada, no por una silueta, no por un color, no por un objeto, sino por una manera de pensar que todavía organiza lo que vestimos sin que lo notemos. La revolución ya no estaba en la pasarela, estaba en la lógica, y cuando la lógica cambia, el cambio es irreversible. Toda revolución corre un riesgo, desaparecer cuando su creador ya no está. Esta no, porque lo que se había construido ya no dependía de una voz, dependía de una estructura. La moda había aprendido un método, y los métodos sobreviven a las personas.
Las siluetas podían cambiar, los nombres podían rotar, las épocas podían superponerse. La lógica permanecía intacta. Diseñar ya no significaba inventar desde cero. Significaba respetar un eje. Ese eje no estaba escrito, pero todos lo reconocían. Equilibrio, claridad, función, duración. El sistema seguía funcionando incluso sin su origen visible, y eso lo volvió imparable, porque cuando una idea se normaliza, deja de percibirse como ideología. Se vuelve estándar. Los nuevos creadores no preguntaban si debían seguirlo. Partían de ahí. La moda global empezó a moverse dentro de ese marco sin necesidad de citarlo. La revolución ya no necesitaba ser defendida. Había ganado. El lenguaje visual se había asentado. Las prioridades estaban claras. Las reglas no se discutían. La innovación ya no consistía en romperlo todo. Consistía en no traicionar la base. Ese fue el verdadero triunfo. Cuando una estética deja de parecer una elección y se convierte en expectativa. Cuando lo radical del pasado se percibe como sentido común. La moda había absorbido la revolución y la había convertido en infraestructura. Por eso no hubo un final abrupto. No hubo colapso. No hubo sustitución. Hubo continuidad. Una continuidad silenciosa, pero inquebrantable. La industria podía avanzar, pero no podía escapar de ese marco. Todo lo nuevo debía dialogar con él. Todo lo distinto debía justificarse frente a él. La revolución había dejado de ser evento. Se había vuelto condición. Y cuando una idea alcanza ese punto, ya no pertenece a nadie. Pertenece al sistema. Lo que empezó como una ruptura individual se convirtió en una forma colectiva de entender la moda. Una forma tan integrada que incluso quienes intentaban negarla terminaban reaccionando frente a ella. Ese es el signo definitivo del poder. No la imposición, la inevitabilidad. La revolución no necesitaba presencia, porque ya estaba en todas partes. Observa cómo vestimos hoy. No es ruido, es decisión. Prendas que no compiten entre sí. Colores que no buscan atención. Siluetas que no piden explicación. Nada está ahí por azar. La moda contemporánea ya no exige sacrificio. Exige coherencia. Vestirse dejó de ser una performance. Se volvió una herramienta cotidiana. Una herramienta para trabajar, para desplazarse, para habitar múltiples roles sin cambiar de piel. Eso no ocurrió de repente. Es el resultado de una lógica que se instaló lentamente y nunca se fue. Hoy llamamos lujo a lo que dura, a lo que no necesita justificarse, a lo que puede repetirse sin perder fuerza. Llamamos elegancia a lo que no estorba, a lo que acompaña, a lo que no interrumpe la vida. La moda ya no grita, organiza, no dicta identidades, ofrece estructura. El poder ya no se exhibe, se asume. Un guardarropa claro pesa más que 1000 tendencias. Una prenda consistente vale más que una novedad ruidosa. Por eso la moda actual no corre, selecciona, no busca sorprender, busca sostener. Y cuando algo sostiene, no necesita ser explicado. Las grandes transformaciones no dejan monumentos visibles, dejan hábitos. No las reconocemos como revoluciones porque ya no se sienten como ruptura, se sienten como normalidad. Eso es lo que las vuelve irreversibles. La persona que se viste hoy no está obedeciendo un nombre del pasado. Está habitando un sistema que reorganizó la relación entre cuerpo, ropa y poder. Ese sistema no promete belleza, promete autonomía, no promete atención, promete control, no promete novedad, promete continuidad. Y cuando la moda llega a ese punto, deja de depender de creadores, épocas o discursos. Se convierte en una forma de estar en el mundo. La revolución no quedó atrás, se volvió invisible. Y lo invisible, cuando estructura la vida diaria, es lo que más profundamente permanece.